Señores, dir deixando los obxetos metálicos y apretando el equipaxe nunha mochila de mano, porque, güey, tócanos garrar el avión para ir a 11.000 kilómetros de distancia. El invitado que tenemos, güey, formóse entre Balbín y Mareo y debutó con el primer equipo del Sporting a los 19 años y consolidóse en el centro del campo roxiblanco hasta superar los 200 partidos. Fai un año que camudó el orballo asturiano por el clima tropical y la segunda división de española pola Superliga de Malasia y la Champions League asiática. Natural del mío concello, de Gozón, el ye Nacho Méndez. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, encantado de estar aquí acompañando. Muchísimas gracias porque al final, bueno, acabamos de falar agora, ¿no? Estás jugando fuera, tienes días contados de estar aquí y muchas gracias por eso, por hacernos un hueco en estos... A la gente de casa y de la tierra siempre hay que intentar ayudarla. Nos encontramos el otro día en Luanco cenando y nada, además contaba a mi novia, su madre es periodista también, nos tocó un poco ahí por dentro y como no íbamos a sacar un huequito para estar aquí contigo y nada, un placer. Falábamos agora de que compartimos eso, concello, compartimos el de ser naturales de Gozón, ¿no? ¿Cómo llega el tu entorno aquí de Guaje? Pues sin duda lo que más hecho de menos y la verdad que los mejores recuerdos que yo tengo, la verdad, con todo lo que tenemos aquí alrededor, que no es poco, en Luanco. Yo te preguntaba antes de empezar, yo estuve en el cole en Luanco, en La Ballina, desde bien pequeñito, luego en el instituto, igual que mis dos hermanos pequeños, mi hermano y mi hermana, igual que, bueno, mis padres se mudan aquí cuando yo soy muy pequeño y nada, pues luego hice también mucha vida en Gijón a raíz del fútbol en el que tuve que mudarme prontito porque no sé, aquí que tenían mis amigos que les gustaba más el balonmano que el fútbol y no había críos de mi edad para montar equipo. Empecé en Roces y luego en el Sporting desde muy pequeño, pero bueno, en Luanco tanto todo, esa etapa en el cole y en el pueblo con mis amigos, como esos largos y divertidos veranos en el grupo y con toda la gente que viene también a pasarlos aquí de fuera. Bueno, son experiencias que no todo el mundo tiene la suerte de vivir y de las que, joder, uno se guarda muchos recuerdos. ¿Recuerdes cuándo fue la primera vez que tocaste un balón? Uf, de eso te puedo hablar seguro mejor mi padre, pero bueno, nací pegado a uno, como decía el otro, también por eso, por todo lo que le gusta a mi padre el fútbol, también tanto a mi padre como a mi abuelo, por esa tradición de fútbol de la familia. Ellos no llegaron a jugar, pero les encanta a nivel profesional, pero les encanta y ahí me tuvieron desde bien pequeño. No sé cuántas horas habremos echado mi padre y yo pues aquí tanto en la pista del instituto en Luanco como en la del polideportivo, en la de la Ballina, con más dificultades de las que nos gustaría porque estaban siempre cerradas, pero bueno, eso. ¿A qué edad entamaste ya en el fútbol base, ya fuera de los pachangues y demás? Pues yo creo que nuestro primer entrenador con Sardín, que era también ojeador aquí de las categorías inferiores del Madrid, empezamos yo tendría tres añitos cuando empecé a jugar con gente más mayor que yo, 2, 3 años más mayor que yo, de aquella todavía no competíamos y el último año en el Marinos de Prebenjamín de primer año, que es el primer año que teníamos, así como decirlo, liga, en el que jugábamos ya partidos. Luego Prebenjamín de segundo año me voy ya al Roces por medio también de ese primer entrenador que tuve. Y nada, y ahí siguió, y ahí empezó toda esa andadura que al principio no fue fácil porque yo eché mucho de menos el jugar con mis amigos en Luanco y el tener que irme por las tardes y perderme momentos aquí no lo llevaba muy bien de pequeño, pero bueno, al final, mira, son esfuerzos también y que hacen tus padres, que tienes que hacer y que al final, pues por suerte, dan resultados. ¿Hubo algún entrenador eso que te marcara especialmente antes de llegar al Sporting? Sí, pues ese primero
en el Marino seguro, con el que bueno, nos sigo encontrando por banco y tenemos muy buena relación. Y luego en Roces también, mi entrenador de los 2 años de Alevín, Oliveros, que luego también estuvo en el fútbol base de Gijón. Creo que, además de una persona espectacular, es probablemente el mejor entrenador que un niño puede tener, más un niño al que le gusta el fútbol, por su manera de enseñar, por su manera también de entenderlo, por cómo nos ayudó a ir entendiendo todo lo que es el fútbol para un niño que solo estaba allí para divertirse, pues ir introduciéndote en los pequeños conceptos, en el entendimiento del juego. Pasamos 2 años en Alevines con un grupo buenísimo en el que guardo relación con la gran mayoría de ellos y en el que yo alargo. En Roces probablemente y me quedo esos 2 años y no me voy antes al Sporting sin duda por él. Y bueno, luego ya de los del Sporting he hablado más a menudo. Bueno, José Alberto durante toda la etapa de fútbol base y probablemente ahora los 2 últimos, bueno, aparte de Paco Herrera que me hace debutar, José Alberto y bueno, luego Miguel Ángel Ramírez y Rubén Alves ya en los últimos años después de la lesión con los que tengo también una relación muy especial. ¿Cómo llegues en ese momento del fútbol base al Sporting? O sea, a ti llamen, vas a hacer una prueba. Pues no sé muy bien cómo fue. Sí, a mí llevaba a Jorge Luis, que es el utillero del primer equipo ahora, era el entrenador de aquella, decía que siempre me dijo que fue él el que me reclutó. Bueno, pues al final el Sport tiene mucha gente por todos los campos del fútbol asturiano, siguiendo, viendo niños y al final ahí, pues bueno, se acercan un poco a tu padre, se acercan a ti también, te van proponiendo a lo largo del año la posibilidad. Él dice que fue el que me captó, siempre además muy orgulloso de ello. Y como es un fenómeno, vamos a darle ahí el punto a él, que seguro que es verdad. Y nada, fue así. Ya tengo un proceso muy natural, lógicamente ahí pues te llaman más equipos. En mi situación y en mi momento era un poco único lugar el Sporting también, a mí por cercanía, por preferencia también siempre, tanto de mi padre como mía, y también porque el Oviedo en ese momento atravesaba una situación deportiva mala, entonces bueno, la decisión era bastante fácil. Entiendo que ahora para los críos, pues que quiere uno le quiere el otro y ya entra en una decisión de lo que te ofrecen o de lo que te pueden llegar a seducir en cada lado. Claro, llegues al Sporting, que, bueno, pues clubes ya de tan grandes de ese nivel, ¿no? Son clubes que en el fútbol base fichen muchos jugadores o sea, para cada año en las categorías inferiores, ¿no? Costote en ese momento adaptarte o notabas menos complicidad con el equipo que en otros equipos porque fuerais todos eso, pues fichados de fai poco o al revés, o No, estáis más unidos? no, la verdad que fueron años muy bonitos. Tenemos una generación espectacular de la que, bueno, creo que siempre se habló mucho y muy bien en Mareo, con mucha gente que luego tuvo la suerte de llegar también al fútbol profesional y muchos que fuimos compartiendo luego muchísimos momentos juntos. Y la verdad que ya te digo, fue una suerte por eso. Llegué en Infantil B, además ese año tuvimos el primer equipo, si no recuerdo mal, estaba en primera división, teníamos muchísimos torneos a los que nos invitaban fuera, en los que también haces más convivencia y más grupo con los chicos, todos al final de tu edad, un poco que te ibas conociendo de haberte enfrentado en años anteriores y bueno, guardo de esos años pues a varios de los que son a día de hoy mis mejores amigos, ya más allá del fútbol, tanto Manu, que ahora lo tenemos en Kansas jugando, como otra gente como Bertín, Ismail Piri, el propio Pelayo, que luego fuimos compartiendo pues muchísimos años juntos y ya no solo en mareo, sino fuera también, muchísimos momentos y aventuras juntos y la verdad que fueron años muy bonitos. ¿Alguna vez la armasteis per ahí per mareo? Alguna vez, bueno, seguro que alguna que otra, no, ya te digo,
creo que no tantas, o por lo menos no muchas tan recordables por haberlas más gordas. La verdad que José Alberto también nos llevaba bastante enfilados, nos comportábamos bastante bien, tanto en mareo como en las convivencias fuera. Nuestros padres también hicieron una relación espectacular, se iban de un lado para otro también con nosotros. Recuerdo torneos en La Rioja, en Galicia, en Santander, en los que además pues tengo la suerte de tener un equipo espectacular que le competía a cualquiera de las grandes canteras de España y la verdad que fueron años muy buenos en los que empiezas a ver también un poco, pues incluso fuera del Sporting, lo que tú crees que es lo más profesional, pues equipos que lo son todavía más, como el Madrid, el Barça, el Valencia en ese momento, el propio Atlético, del que ya tenían chicos no solo de la comunidad como nosotros, sino de fuera de sus provincias, de fuera de España, que venían ya desde muy pequeños a buscarse su vida. ¿Cómo lle en esos momentos, claro, estamos hablando de competir ya a un nivel bastante alto para ser una categoría inferior, ¿cómo lle la exigencia que se os ponía para, al final, eso, siendo desde guajes hasta ya más juveniles y demás? Bueno, es diferente, lógicamente, yo creo, según cuanto más vas creciendo, probablemente en comparación con un equipo base cuyo primer equipo no está en la élite, lógicamente, pues las facilidades, creo que es la mayor diferencia, son muy grandes. Las facilidades que tienes en mareo en cuanto a material, instalaciones, cuerpo técnico, eh, todo, compañeros, estás en una pequeña burbuja en la que tienes todo muy fácil y en la que luego, probablemente cuando ves con perspectiva, también lidias con otras dificultades que dirá alguno que todo lo difícil sea eso, pero bueno, también coges vicios que a la larga no sé si son los mejores. Fuimos siempre muy superiores, ganamos siempre todas nuestras categorías, lógicamente, pues bueno, pues por cómo aglutina en ese momento el Sporting, probablemente ahora cómo se reparten el Sporting y el Oviedo los que ellos creen que son los mejores críos o los jugadores con más proyección de cada generación, pues lógicamente en Asturias eres muy superior y compites muy poco. Compites en esos torneos, en momentos o generaciones con equipos puntuales, como podía ser el Roces en algún momento, o algún equipo de un año más, como nosotros en Infantil B, que competíamos en primera infantil, y, y eran todos chicos mayores en los demás equipos, en una edad en la que todavía se nota. El resto, bueno, recuerdo muchas facilidades en el día a día, una competitividad grande en el equipo, porque todos tus compañeros pues, oye, son buenos jugadores y gente con proyección. Las dificultades de ver también como cada año ese equipo que tienes, esos amigos, muchos no van teniendo la suerte de seguir y hay mucho cambio y nuevos compañeros y, bueno, probablemente alguna falta de competitividad por momentos que luego cuando llegas a la élite o a competiciones fuera de Asturias, como puede ser ya División de Honor en juveniles y eso, pues bueno, coges vicios que luego tienes que quitar y lleva su tiempo. En ese momento tú ya te imaginabas como futbolista profesional o tenías en la cabeza que, bueno, que ya era una oportunidad, pero no era fijo. O sea, No, bueno, al final en el Sporting siempre te ves con esa pequeña esperanza, con ese sueño, por decirlo así, de poder llegar al primer equipo, pero yo creo que cuando eres tan pequeño, no lo sé, yo siempre lo vi muy lejos. Nos días entrábamos de tarde, el primer equipo por la mañana, las veces que coincidíamos con ellos en la clínica Gonza, el doctor casi no nos dejaba entrar, tenía esperando fuera para que no les armáramos mucho barullo. En mareo está todo muy dividido, la zona o estaba mucho más de lo que en nuestro momento, de lo que luego
se fue dividiendo, no cruzábamos casi con la gente del primer equipo ni del filial, lo veía siempre como muy, muy lejos, incluso tú estando en cadetes, y yo creo que no fue algo que, que yo nunca, bueno, más allá de los sueños, que tampoco mi padre nunca me presionó, nunca lo hablamos ni lo vimos como eso, seguía siendo un hobby como cuando jugaba en el Marino. Bueno, lógicamente con la exigencia, porque al final cuando en casa siempre se dijo que cuando haces las cosas tienes que hacerlas bien, tienes que intentar hacerlas lo mejor posible, y así fue. Luego, al final yo también soy muy exigente conmigo mismo, pero siempre muy lejano, y luego más creciendo a partir de juveniles, y igual que al principio era muy lejano, luego fue todo un proceso muy, muy natural y muy rápido. De guaje, algo que todos hicimos al final jugando a fútbol. ¿Cuántas veces preparaste ahí en tu habitación de pequeño tal el discurso porque cuando ganares el Balón de Oro? Preparábamos de todo, ¿eh? En la habitación la imaginación es grande, ya no solo eso, si no hay que irse tan lejos. El partido de mañana, el del día después, en el que, bueno, todo sale bien, todas las jugadas salen perfectas, y en la cabeza todo es muy fácil. Luego hay que calzarse las botas y entrar ahí a ras de suelo, que es un poco más rápido todo, y no siempre sale como uno tenía en la cabeza, pero siempre luego, más allá de no pensarlo, de no verse, lógicamente todos los sueños que va teniendo un niño de pequeño, pues como cualquier otro, con la suerte probablemente de si no todos, la gran mayoría que tenía, pues poder haber ido cumpliéndolos o haberlos hecho realidad. ¿Hay alguno que se te quedara con la espina clavada? Sí, probablemente, bueno, lógicamente el jugar en primera división, el ver el jugar en primera división con el Sporting, lograr el ascenso, el estar presente de pequeño ya en cantera en los últimos ascensos del Sporting, el poder vivir eso en primera persona, lógicamente, es algo que creo que ya no solo hacia mí, sino hacia afuera, porque al final vas viviendo también sueños o momentos por cómo lo disfrutas con tu alrededor, o por cómo ves a tu entorno feliz y orgulloso, y sé que eso lo hubiéramos disfrutado mucho, pues igual que como disfruté con todos mis amigos cerca, pues todos los desplazamientos que hicieron para verme por ahí, como cada fin de semana con mis padres en el Molinón. Bueno, pues creo que eso uno de los sueños que queda pendientes, y bueno, lógicamente, pues como todo niño pequeño, pues siempre te gusta llegar a lo más alto, luego más arriba quedan muchas más cosas por cumplir, pero bueno, que cuando vas viendo o vas creciendo ves que son muy complicadas, y que no son tan fáciles como en la Play. Muchos jugadores dicen que eso, que un ascenso que celebrase más que un título, ¿no? Tú ahora que ya ganaste un par de títulos, Sí, bueno, ¿crees que celebrarías más un ascenso? hombre, yo creo que se celebra, no lo sé, hay que ver también el título. Yo creo que sí hubiera, ya te digo, celebrado más un ascenso, pero todo el sentimiento que hay detrás, porque al final creo que el fútbol, igual que la vida, está para compartirla con los tuyos, para disfrutarla en familia, con tus amigos, y que eso al final vale doble. El yo seguir aquí todos los veranos, cuando acababa la pretemporada y tenía todavía todos mis amigos en Verdicio, en la playa, en Luanco, y podía ir a pegar el último baño, el poder irse al primer partido al Molinón todos juntos, y cenar después, y comentar qué tal fue el partido, si bien o no tanto como nos gustaría. Lógicamente, un éxito como con el Sporting no tendría comparación con nada, ya no solo por mi sentimiento y por mí, por lograr esos sueños que tenía de pequeño, sino por hacer felices a tanta gente alrededor con la que tienes tan buena relación. Mi padre es del Sporting desde que antes
desde antes de que yo naciera. Mis mejores amigos son, pues la gran mayoría también socios, también tenemos alguno que no lo es y el que teníamos ese pique con el Oviedo, igual que pues, también gente de mi familia. Al final aquí te toca de los dos lados, pero joder, hubiera sido, bueno, no sé, es que no me lo quiero ni imaginar. Me imagino a mis amigos o sea, tengo la imagen de mis amigos en el hotel en Barcelona después de perder contra el Español, ese ascenso de venir a verme, de estar allí, bueno, comentándolo, incluso, joder, te emociona el recordarlo, el verles a ellos desplazados hasta allí, la ilusión que teníamos todos y al final, bueno, pues son momentos que te quedan para siempre y como toda la vida, con éxito o no saliendo bien, siempre se recuerdan, que al final es lo bonito. Bueno, cambiamos de localización. Eso, pasamos adentro. Que teníamos un poco viento ahí, unos pocos problemas. Bueno, Problemas del directo. pases de esto de la categoría inferior y debutes en 2017, precisamente, Eso. bueno, el año después de que el último descenso. Mm. ¿Cómo das el salto? ¿Es oye algo para lo que te preparen durante meses o simplemente de un momento para otro fai falta xente y dicen venga a debutar? Pues el debut viene a última hora, todavía lo recordábamos el otro día, yo no me acordaba si era 2017 o 18, soy muy malo para las fechas, pero nada, eso son todo, creo, momentos y luego, lógicamente, tener esa oportunidad y poder aprovecharla. Yo recuerdo que hay una pretemporada en la que, pues una más normal, yo era tercer año de juvenil, probablemente fuera a, a empezar en el División de Honor y nada, nos llaman a entrenar con el filial, pues por lo mismo, por principio de temporada, siempre necesitas gente de categorías inferiores para completar los entrenamientos, para hacer. Y coincide un momento en el primer equipo, una segunda semana de pretemporada, en el que Rachid está con la selección de Argelia en unos sub-23 o algo así. Nacho Cases estaba renqueante de una lesión, Sergio Álvarez también. Pedro, que estaba conmigo en el filial, se va a una convocatoria de la selección. Y nada, yo subo un entrenamiento del primer equipo un viernes que tenían que hacer un partidillo. No lo sé. Todo el mundo dice que entrené muy bien. Probablemente haya hecho uno de los mejores entrenos de mi vida. Era un partido 11 contra 11 además y el día siguiente, así de un día para otro, hacía una semana yo pensaba que iba a empezar con el juvenil, pues al día siguiente estoy debutando de titular con el primer equipo, aunque sea un partido pretemporada en Leioa con el Athletic de Bilbao. Jugó 60 minutos, creo que además a bastante buen nivel. Un chaval de 17 años o 18 recién cumplidos tenía de aquella y me quedo ya el resto de la pretemporada con ellos, pues eso, por las bajas y también porque creo que estuve muy bien con Abelardo y nada, y luego acaba la pretemporada y me toca bajar al División de Honor otra vez. Acabo los primeros 5 o 6 partidos con el División de Honor antes de que José Alberto me haga debutar con el filial. Creo que también por una lesión en un partido entre semana y desde ese partido encadeno todos los demás de la temporada con el filial que acabamos ascendiendo de tercera a segunda B. Y nada, la pretemporada siguiente ya empiezo con el primer equipo, en dinámica de primer equipo desde el inicio. Creo que vuelvo a hacer una muy buena pretemporada con Paco Herrera, que no sé, entiendo que de aquella no me conocía todavía. Y yo ya pensé que en la jornada 1, por lo bien que había salido la pretemporada, iba a poder por lo menos ir convocado. Jugábamos en Alcorcón y cuando da la lista estoy fuera y nada, yo creo que, si no me equivoco, el filial no había jugado y esa semana me quedo sin jugar en casa. Y bueno, entiendo que es pues, parte normal del proceso de ser un chaval y la siguiente semana vuelvo a entrenar. Estoy en dinámica de ellos con todo el año y llego un poco al partido de Lugo en el Molinón, pues bueno, con poca esperanza después de que la semana pasada te ves fuera de la convocatoria y dices, bueno, esto
parecía igual, yo pensé que estaba más cerca, es complicado ese último pasito, es normal que todavía no confíe en mí y camino del Molinón, además yo estaba con gripe esa semana y me habían comentado los doctores y eso, bueno, que había la posibilidad de que fuera convocado, de que qué quería hacer, pues estaba con antibiótico, de si tal, y digo, "Uf, si voy a ir convocado no puedo decir nada, o sea, tengo que aguantar aquí hasta que me muera". Y, y nada, camino del estadio a 2 horas de jugar, el míster me dice que voy a empezar de titular y yo pensé que iba a llegar al estadio y estar fuera de la convocatoria, o sea, que todavía se quedaba gente fuera allí porque las convocatorias eran más cortas que ahora, creo que eran de 18. Y imagínate, pues todo súper rápido, creo que mejor porque no me dio tiempo a ponerme nervioso ni nada. Y ahí estuvo, y eso fue el primer partido, ese 3-0 contra el Lugo, en el que, bueno, aguanto 45 minutos por la gripe que tenía, el descanso casi me ahogaba de tos y eso. Y nada, muy buen recuerdo. Todo, pues un poco todo lo rápido y lo natural que fue todo al final. Entres, entres ya en dinámica de primer equipo, vas agarrando más minutos, nun vestuario nun vestuario que venía daquella, pues, con, por exemplo, Canella, Lora, Sergio Álvarez, ese último año, con xente experimentado, con xente que venía de xogar en primera, daba respeto, daba miedo enfrentarse como de alguna manera entrar o vos acollín con los brazos abiertos? Bueno, lógicamente te da respeto, porque al final son gente pues eso, que tú llevas viendo desde pequeño en el estadio. Algunos, bueno, me sacan más años que otros y gente que vas viendo por la tele y en la que te fijabas mucho. Y al final me acuerdo del primer partido en el que debuto, que ese que hablábamos de Abelardo en pretemporada, pues todo lo que me ayudó ese día Nacho Cases, que para mí era un espejo en el primer equipo, un jugador que me encantaba y en el que me fijaba mucho, o cómo me trataron él y Sergio desde que yo llegué, cómo me ayudaron siendo, pues eso, compañeros también de posición. Y luego el, el miedo se te quita rápido porque eran un grupo espectacular y porque te tratan muy, muy bien desde el principio. Son gente muy, muy cercana, tanto Cane como Lora, como bueno, lo que hablábamos de Sergio y Nacho. Tendría que hacer memoria, creo que no estaba Pichu ya en ese momento, que luego vuelve, pero bueno, son gente con la que, pues mira, ahora tengo la suerte de tener una relación de amistad espectacular. Todavía nos encontramos el fin de pasado en una boda y bueno, con el que al final acabamos compartiendo bastantes momentos y que, joder, yo estoy súper agradecido a muchos de ellos porque me ayudaron muchísimo desde el primer día que subí a entrenar. Vas agarrando dinámica y llega el momento del COVID. Campos en sinxente, unha temporada con menos descanso de lo habitual porque hubo que xogar la anterior en 2 partes. Nun campo como el Molinón, que onde el ambiente lle tan importante, porque en el Molinón non hai un partido sin ambiente, ¿no? Bueno, que te voy a decir a ti. Em, afectovos mucho non tener xente en el campo? Hombre, fue un año raro por los desplazamientos también, viajabas mucho el día del día del partido, eh, cómo se reanudó la competición ahí de aquella manera en finales de agosto, bueno, un poco julio, ¿no? Finales de julio, agosto, no sé, una cosa, no, fue antes, ¿no? Medio mayo, junio, no sé, bueno, fueron unas fechas raras, poco habituales, los estadios vacíos, la gente bueno, ¿no? los suplentes en la grada con mascarillas, complicado, momentos raros que yo tengo un poco borrados también de la cabeza al final, como, bueno, luego vives un partido en el Molinón, un partido normal con 20 y pico mil personas y se te olvida eso, queda un poco en anécdota. Parecían más partidos
pachangas de pretemporada que partidos, pero bueno, hubo que pasarlos por la situación. No fue además un momento muy bueno tampoco a nivel deportivo del equipo, en el que bueno, tuvimos bastante baile de entrenadores, malos resultados y bueno, sin duda no fue el mejor. No me acuerdo ahora mismo si era la temporada 2021 21-22, cuando ese casi playoff, que al final acabó entrando el Rayo y subió. El de Gallego, ¿no? Sí, 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 sí. es la siguiente, no lo sé, es que para los años, ya te digo que soy complicado, es después de mi renovación, probablemente sea verano 2021, sí, probablemente verano de 2021. Sí, que se nos acaba escapando en la última jornada contra el Almería Sí, sí. en casa con 2 goles de Akeche, que lo tengo ahora de compañero, y todavía lo recordábamos este año en algún viaje. Bueno, fue un año complicado porque empezó muy bien, se fue torciendo un poco la segunda vuelta y en un bache de resultados y al final nos acabó dando y mira, entra el Rayo, se mete arriba y luego encima pues, todos los años siguientes que acaba viviendo cosas como la de este año. Entonces, bueno. ¿Crees que afectó ahí lo del tema público? Bueno, lógicamente sí, probablemente al final Molino no hubiera ganado algún punto más de los que nos faltó el jugar en casa con gente, seguro que nos hubiera puesto las cosas un poquito más fáciles. Después de ese playoff vinieron 2 temporadas ya un poco grises, ¿no? De incluso llegó a coquetearse con el descenso y todo. ¿Tú, a qué crees que se debió esto? La siguiente es la de Gallego, que luego viene. ¿Quién viene después de Gallego? ¿Jukic? No lo sé. Sí, parece que... Jukic no, Jukic Martí. Después de Gallego viene. José Alberto es previo. Bueno, ahí estoy un poco. Tengo los años un poco liados. Luego también con la lesión y eso. Luego vuelve el Pitu también antes de Miguel Ángel. No lo sé. Bueno, hay un lío, un poco baile de entrenadores. Bueno, hay pues lo de siempre, cuando hay malas temporadas pasan muchas cosas. Bueno, pues el equipo que son muchos factores, pues oye, probablemente un equipo que no encuentra su identidad, su forma de jugar, en la que bueno, pues probablemente hay un poco de transición de ese grupo que hablábamos antes de gente que había conseguido muchas cosas en el club y que empieza a dejar paso. Viene muchísima gente de fuera que, bueno, tampoco termina de tener luego continuidad en el club, de afianzarse y bueno, pues probablemente hay baile de entrenadores que nunca ayuda, decisiones complicadas también desde verano, pues en cuanto a fichajes, etcétera, y al final te acabas metiendo en una categoría tan competitiva como es la segunda división, pues de un momento a otro puedes ir para arriba y se te puede complicar y luego es complicado y difícil sacar puntos. Luego llega la temporada de la que el playoff del que falábamos antes contra el Español, la 23-24, con Miguel Ángel como entrenador. ¿Crees que fue el mejor entrenador que tuviste en el Sporting? Bueno, no me gustan nunca las comparativas porque entra también un poco el tema personal, que igual no soy del todo objetivo porque al final, oye, tú también pues siempre tienes la opinión en la opinión de cada uno, pues entra también su relación también personal y probablemente por duración, José Alberto, pues compartimos tantísimos años en categorías inferiores y luego en el filial y en el primer equipo que es una relación también especial, tanto con mi familia, con la suya, con toda esa generación nuestra y para mí es una persona especial de la que, joder, todavía hablábamos durante este año y me alegro de su ascenso en Santander como si lo hubiera conseguido yo, pero
Pero sí, más allá de eso y de luego Rubén, con el que también tengo muy buena relación y el que me sorprendió también mucho a nivel táctico, probablemente con esos dos, este Miguel Ángel, con el que disfruté muchísimo, confío en mí de una manera ciega y absoluta después de un momento tan complicado como romperse la rodilla y estar un año Ujú. fuera. Me ayudó muchísimo a todo, desde, ya te digo, desde la confianza a nivel personal, de crecimiento. Hablamos muchísimo de fútbol, me encanta cómo entiende el juego a nivel táctico, cómo gestiona el grupo también a nivel personal. Es una persona espectacular. Yo creo que nadie puede tener una mala palabra de él que se haya encontrado en un vestuario, tanto la gente que juega como la que no. Y vivimos un año muy bonito en el que se formó también una conexión, creo que también motivada por cómo es él hacia afuera con la grada, con la afición, con esos desplazamientos, con esos recibimientos en un año en el que empezamos con muy pocas expectativas después de los 2 años malos anteriores y en el que acabamos casi consiguiéndolo y bueno, probablemente ese ha sido el año que más he disfrutado y luego mira, para mí es un entrenador tremendo, o sea, de nivel élite y luego fuera de ese año no ha tenido suerte con los resultados, lo que habla de pues lo que hablábamos antes de los años anteriores también en Sporting, que no solo vale con ser bueno o con ser muy bueno, como en este caso Miguel. Al final los resultados no acompañan todo lo que tú haces en el día a día o cómo tú haces las cosas. No siempre el camino trae éxito y bueno, por suerte esa temporada sí lo trajo, o casi, casi del todo, porque al final nos quedamos ahí a las puertas. Falaves agora de la lesión esta de la rodilla y, bueno, y uno de los momentos al final más duros, muchas veces dice que en el fútbol, además de estar bien físicamente, hay que estar bien mentalmente. ¿Cómo fais para superar eso, una lesión de un año, estando parado en un punto tan delicado como ya la rodilla? De repente yo creo que se para un poco todo de golpe y estas cosas creo que también ahí te dejan poca decisión que tomar. O sea, tienes que o tirar para adelante o tirar para adelante. O sea, no hay otra. Tuve la suerte de tener al lado eh, profesionales buenísimos y unas personas también en Mareo que me lo pusieron todo muy fácil, desde la operación con Maestro, que es una eminencia en ese aspecto y lo que ya desde el primer momento me dio muchísima confianza, tener la relación que tengo con los doctores, con Gonza y con Cachero y con los fisios del Sporting. Y luego fue pues eso, todo trabajar y trabajar y trabajar y por suerte no se complicó mucho, fue todo como muy fácil desde el principio, como muy natural, tanto con César primero en la recuperación que tuvimos en camilla, como luego que llegó Lorenzo del Pozo y bueno, no me queda, creo, ninguna montaña por subir en Asturias, no me queda un sitio al que ir corriendo, una actividad deportiva que hacer. Nos fuimos a la playa, y no a la playa a tomar el sol. Nos fuimos a la piscina todas las mañanas, en bici, corriendo para un lado, para otro. Me lo hizo todo muy, muy fácil, muy duro, pero muy, muy fácil a nivel personal porque es un fenómeno. Y nada, y luego ya te digo, creo que lo más difícil probablemente sea luego la transición a volver a recuperar la confianza y el ritmo. Tener una persona como Miguel Ángel cerca, pues yo creo que me la mandó alguien desde arriba, me la puso ahí y luego pues tuvimos la suerte de que todo salió muy bien desde el principio, desde la pretemporada esa en México y nada, y hasta hoy, en los que más allá de los cambios de temperatura,
toca madera, pero nunca me ha vuelto a dar problemas esto. Llega el verano de 2025, el verano pasado, y decides renovar. ¿Ya tenías claro que eso, que la etapa ya estaba afinada o quizás el Sporting nun fizo más trabajo por dar otras alternativas, mejorar la oferta? No, yo creo que eh, fue complicada la decisión por todo lo que al final engloba salir del Sporting. No solo salir del Sporting, es salir de casa, es salir del banco, es salir de tu entorno, es alejarte de la familia, de los amigos. Entonces, bueno, lógicamente pues hay que crecer, igual que cuando uno se va a trabajar fuera, igual que mi hermano ahora este año se va a Lisboa, igual que mis amigos tuvieron que salir a Madrid, igual que tú estás con la carrera en Madrid, no siempre igual es lo que más nos gustaría, pero bueno, son decisiones que se toman, en las que Candela te podrá corroborar, pero hubo mucha conversación, tanto con ella como con mis padres, como con mis amigos, muchas vueltas para un lado, para el otro, muchas dudas sobre todo de qué era lo mejor. Al final cada uno, bueno, toma las decisiones intentando no equivocarse, a veces sale y otras pues no, cuando las tomas yo creo de manera consciente y habiendo valorado todo, creo que no te equivocas, creo que luego salen mejor o peor, pero que ya tomar la decisión con el riesgo que conlleva es un acierto. Para mí lo fácil, lógicamente, hubiera sido quedarme en mi zona de confort, en el Sporting, en el que, ya te digo, solo me quedaba una cosa por cumplir, pero todo lo demás era conocido, fácil. Capitán en la última temporada, en casa, creo que es un entorno y una situación soñada, pero bueno, al final ves que igual pues el club no sé si podría haber hecho algo, creo que conmigo no. En mi caso personal no fue un tema ni mucho menos económico, ni de que no me mostraran interés, todo lo contrario. Lo dije muchas veces durante el año, tuve una relación muy buena con David Guerra, que estaba ese momento de presidente, con toda la gente del club, hicieron lo posible porque yo me quedara. Y luego pues se juntan muchas cosas. Probablemente si hubiera seguido Rubén en el banquillo y la temporada se hubiera dado al final de otra manera, probablemente hubiera renovado o la decisión hubiera sido todavía más difícil de lo que fue, que ya fue complicada. No lo sé, probablemente si hubiera visto otro, no sé, hubiera tenido más confianza de cara hacia el proyecto de la temporada siguiente, también me lo hubiera puesto más fácil. Ya te digo que no era un tema exactamente solo conmigo, sino más hacia dónde iba el equipo y hacia qué tan cerca iba a estar de cumplir ese sueño que me quedaba del ascenso, porque al final, lógicamente, también yo estaba muy expuesto y si la temporada iba mal, pues iba a tener que poner el pecho y bueno, lo hubiera puesto encantado, pero también teniendo un poco de esperanza o al otro lado de que también podían salir bien las cosas. ¿Llegaron demás ofertas, además del Johor? Llegaron muchas cosas al final durante todo el año. No, desde diciembre que yo puedo firmar libre, pues hay muchas conversaciones con muchos equipos, tanto de un lado como de otra. Esta, de hecho, no llega hasta una vez que yo ya tengo decidido que no voy a renovar, porque hasta que yo no tomara esa decisión que era independiente, tampoco quería saber mucho de todo lo demás. No iba a ser una comparación de Sporting o otra cosa, iba a ser una decisión mía personal de primero seguir o no seguir, y una vez que se tomara esa, si fuera no seguir, era ya empezar a escuchar todo lo que mi repre había ido filtrando durante esos meses. Lógicamente te llegan de oídas, pero nunca llegó a plantearse nada. Yo le dije a mis representantes eso, que hasta que no tomara la decisión no quería saber las alternativas, y la decisión es un poco a final de temporada, cuando ya conseguimos pues eso, librar ese marrón en el que nos metimos después de Navidades y la mala racha que cogimos de empates seguidos, después del cambio de entrenador y de sacarlo, pues el ver que había, o que
creías que podía haber riesgo de que la temporada siguiente fuera igual que como se puso al final la nuestra, pues digo, bueno, una vez que ves eso, que tomas la decisión de salir porque ves, bueno, pues complicado el rumbo, pues ahí ya te abres a todo y aparecen todas las ofertas que había, muchas y muy variadas, y luego a la hora de tomar una decisión pues entran también muchísimos factores, tanto para un lado como para otro. Llegó a pasarte lo típico que dicen muchos jugadores que empieza a rumorearse, empieza a salir en prensa que hay contactos con un club con el que realmente no los hay. Sí, eso hay de todo. Al final, bueno, la prensa lógicamente tiene que llenar muchas páginas y eso luego también va ahí a intereses de cada uno que lo mueve. Muchas, muchas veces yo decía, nosotros teníamos la broma también dentro, digo, antes de conmigo, luego tampoco siempre me gustó o siempre pedí por favor a mis agentes que no saliera o que saliera lo menos posible, porque muchas veces es por intereses de los agentes. Vas viendo como en diversos jugadores siempre llega mayo y parece que van a irse a 5 equipos y luego en julio nos acabamos viendo los mismos ahí o nos acabamos viendo los mismos en mareo. Yo no, por respeto también al Sporting, pedí que eso saliera lo menos posible. Creo que al final, bueno, pues cuando también vas llevando muchos años en el primer equipo, vas conociendo también aquí a la gente en la prensa y bueno, tienes pues, relación con unos y con otros y eso, intentar que todo quede un poco en todo lo privado que se pueda, porque, ya te digo, sobre todo por respeto al club y porque realmente no había nada o yo no era consciente de nada hasta que tomo esa decisión de no renovar, de no tomar la oferta de renovación que tenía del club. Para quien no lo conozca, el Johor, bueno, ¿pronuncias así? Sí, Sí. Lleva 12 años seguidos ganando la Superliga de Malasia. Em, fueron, eso, les ganes también de ganar títulos y de estar en un club top del país, incluso del continente, el factor clave de marchar para allá. pues fue otra decisión muy complicada también, lógicamente, por lo lejos que está sobre todo y por lo raro que suena a priori. No era ni mucho menos la primera opción o algo que yo tuviera en la cabeza cuando me voy de vacaciones y luego, bueno, pues son decisiones de momentos y que aparecen, que igual no te esperas o no estaba en tu cabeza y bueno, pues que luego vas viendo, vas informándote, vas conociendo. Me mostraron muchísimo, muchísimo interés y lógicamente pues el club era un escaparate bonito a la hora de abrirte un mercado nuevo en Asia en el que está creciendo mucho y en el que hay mucho dinero y muchísimas experiencias nuevas y en el que allí es un club gigante en el que pues sí, lógicamente es muy, muy superior o somos muy superiores a nivel nacional, pero bueno, en el que luego también compites en la Champions, en escenarios muy bonitos, en partidos guapos, en experiencias diferentes que igual a priori no sabías, pero bueno, estar en un equipo ganador en el que todos los partidos los juegas para eso, pues era un reto guapo, también a nivel experiencia y a nivel personal el salir de tu zona de confort y conocer también nuevas culturas, vivir nuevas experiencias, adaptarte a sitios nuevos y lógicamente en esos momentos también el tema económico, que no hay que engañar a nadie, que es pues bueno, probablemente muy superior a lo que yo podría haber ganado en España, tanto en segunda como en primera división. Pero bueno, no es solo el no es esa solo la decisión, creo que en este caso es más a nivel personal, de experiencia y de proyecto y de la confianza y el interés que me muestran desde el minuto uno que entra en la ecuación. Me llamó la atención al ver la plantilla que sois 11 españoles 11, sí, dentro de pues, la plantilla. sí, yo pensé que más.
Bueno, 11 españoles, cuerpo técnico español también, preparador físico, fisios, el doctor, o sea, hay mucha comunidad de españoles, gente que lleva ahí muchos años como Nacho Insa, Kiko, que es la mano derecha del jefe, del sultán y el que se encarga un poco de todos los temas deportivos, y Luis García, que está ahora de CEO, pues hacen que eso sea posible, pues al final siempre tiras a territorio conocido, por tanto por el idioma, pues por conocimiento del entorno, de la liga en la que estás compitiendo y de cómo lo puedes traspasar eso a un entorno diferente. Y bueno, pues ya de estar fuera también a nosotros, yo creo que el ver que allí, a la gente que va llegando ahora nueva, pues si alguien tiene que venir este verano, ver que hay tantos españoles, pues lógicamente te lo pone un poquito más fácil a la hora de poder saber, preguntar y de saber que el día a día va a ser más sencillo. Ayudóte también la adaptación a un país y a una realidad diferente, total, ¿no? Total, Como total. oye... Totalmente. Bueno, ya te digo, el preparador físico es de Candás, o sea que a pesar de no llevarnos muy bien, no, es broma, pero es ahí casi como mi padre o como un hermano. Dice que como mi padre, dice, porque se ve más como mi padre por edad, pero casi como un hermano por la relación que tenemos, por cómo me acogió y me trata desde que cogimos el primer avión para incorporarnos a la pretemporada que fuimos juntos. Te lo pone muy fácil tener esa comunidad de españoles en el día a día, ya solo por el idioma y las costumbres. Pero bueno, creo que allí es todo, o por lo menos a mí me resultó todo bastante sencillo. Llegamos a un país que nos acogió de manera espectacular, en el que lógicamente estamos muy protegidos también por el, por el dueño de nuestro club, y en el que se vive muy bien, mucho mejor de lo que yo pensaba a priori o de lo que puedes imaginarte, y en el que bueno, nos ha permitido también tanto a Candela como a mí vivir muchísimas experiencias. Hablábamos el otro día cenando y al final, pues, no lo sé, en un año haber visitado China, Japón, Australia, Vietnam, Camboya, Indonesia y, y Tailandia, Singapur. Es que, bueno, se te queda a veces, o sea, todos los kilómetros que hemos hecho y todas las experiencias que nos llevamos es espectacular. Maldivas, o sea, es que, bueno, es un año a nivel personal, creo que increíble. Lógicamente, que no todos son las fotos que yo puedo subir a redes sociales o las anécdotas que te quedan. Luego hay muchos momentos de adaptación muy difíciles, y de verte lejos y solo, pero la verdad que haciendo el balance final es muy positivo, y yo animaría a todo el mundo, pues como puedes contarnos tú también, a salir de casa, a vivir cosas. Yo creo que como aquí no vamos a vivir en ningún sitio, pero bueno, está bien también conocerlo de fuera para valorarlo también y volver luego con más ganas también. Claro, al final la Champions asiática, Asia, yo creo que ya más o menos igual, hasta el doble que Europa, ¿no? Las distancias son brutales a la hora de desplazamientos y demás. Sí, decíamos, el año pasado veíamos una comparativa que creo que el Madrid tenía el desplazamiento más largo en la fase de grupos, que se iba a Kazajistán, si no me equivoco, y era pues, un viaje normal nuestro desde Johor. Tuvimos 8 horas a Melbourne para jugar en Australia, tuvimos otras tantísimas a Japón para llegar a Hiroshima. No lo quiero ni recordar lo que fue aquel viaje, de al final salir pues imagínate, coger a Kuala Lumpur, Tokio, Tokio, Hiroshima, y bueno, viajes en los que estás allí 3, 4 días antes, que también te da para conocer la ciudad. Luego fuimos a Chengdu en China también, en otro viaje largo. A Arabia fueron 7 horas para jugar la fase final. O sea, experiencias muy diversas y muy enriquecedoras, sobre todo yo creo a nivel personal. Pero bueno, también yo por lo menos no tengo problema ni miedo al avión, por suerte, porque a otro que no podría haberlo hecho. Caísteis eso en cuartos contra el Al-Ahly, que seguramente sea un equipo que para aficionados del fútbol de hoy en día conózase, porque en Arabia, bueno, la Liga está ganando como mucha competitividad. Y claro, ves la plantilla y tienes jugadores como Mahrez o Mendy, que fae nada, 5 años estaban ganando la Champions con el City, Mahrez, y con el Chelsea, y otros jugadores pues que sí, del Barça y del Milan, demás.
Em, el resultado quedasteis, bueno, bastante apretados. Bueno, 2-1. Al final, ¿notase mucha diferencia con los equipos que tienen tantas estrellas o yemas el conjunto? Bueno, al final además se da en un escenario un poco peculiar porque los actuales eran los vigentes campeones, llevan dos años seguidos ganando. Lógicamente son super equipos los que hay en Arabia, en los que, no sé, creo que nos quintuplicaban el presupuesto. Lógicamente eso, pues a más presupuesto normalmente mejores jugadores, por tanto la diferencia es mayor. Pero bueno, eso pasa nos pasa a nosotros jugando con el Al-Ahly y puede pasar en España entre un equipo recién ascendido y recién descendido en segunda. Lógicamente la diferencia cuando pones dinero encima de la mesa, puedes traer mejores jugadores y luego puedes también no acertar en el conjunto y que el equipo no funcione, pero si aciertas, estás más cerca de acertar. Allí jugamos en su estadio, además. Se supone que desde cuartos de final la Champions allí se juega eh, en formato a un partido y en una sede neutral, que no es tan neutral en ese caso, porque ellos eran anfitriones, pero en el estadio lleno, con toda su afición. Nosotros más visitantes no podíamos ser. Y lo tuvimos ahí porque nos ponemos por delante, se quedan con 10 y nos remontan el partido en una acción a balón parado y en una genialidad de Galeno que nos mete un golazo desde 30 metros. Bueno, como pues Galeno venía de jugar a Champions con el Oporto hacía 2 años, o sea que al final gente nivel top mundial, creo que hay 4, si no me equivoco, de ese equipo jugando ahora la Copa del Mundo. Bueno, un partido muy bonito de jugar también por el escenario, en un estadio tremendo en el que se jugó también el último mundial allí en Arabia. Y, y nada, Champions en general, la verdad que fue una experiencia súper súper guapa, descubrir muchas cosas que al final piensas que el fútbol es España, Inglaterra y Francia y se acaba ahí. Y hay mucho fútbol más allá de Europa. A mí me quedé encantado con los equipos japoneses, de cómo juegan, del ritmo, de la riqueza táctica que tiene y de los buenos jugadores que hay por ahí. Y lógicamente también, bueno, en Arabia, las estrellas que juegan ahora en esos equipos. Y la verdad que, bueno, este año además van a meter más equipos. Creo que van a ser 2 grupos de 16, que el año pasado eran de 12. O sea que más viajes, más kilómetros y más países que visitar, pero no, una competición muy guapa y, ya sabes, y es el máximo nivel allí. No es, lógicamente, pues el Madrid y el Manchester United en Europa por tradición, pero hay grandes equipos. Malasia, un clima completamente diferente al que tenemos aquí. Sí, Em, Al final más tropical, más calor todo el rato, un poco más humedad incluso. Em, ¿Complicóse al principio el tema del físico y de hacer deporte con el clima cambiando? tengo un recuerdo del primer partido al llegar allí en nuestro estadio, con el campo lleno, era partido de Supercopa, de salir a calentar y no poder ni respirar de la humedad, del calor, el estadio cerrado, además con tantísima gente, todavía notas más la humedad y el calor que fuera, que en el día a día. Y sí, al final pues, es complicado, luego te acostumbras. Diría que llevo mejor el calor que el frío, yo también me acostumbro mejor. Y, y nada, te acostumbras tanto a eso como a vivir en el día a día con eso, con los cambios de lluvia, de repente que en una hora te cae un chaparrón encima y luego vuelve a salir el sol, bueno, pues que no haya, es un clima muy tropical en el que no hay estaciones, o no hay estaciones como conocemos aquí, hace prácticamente siempre la misma temperatura, a veces llueve más, a veces llueve menos, pero los días son muy parecidos y bueno, acostumbrado también a vivir así, a las costumbres de ellos y a la forma de vivir, que lógicamente es diferente que a España, también marca un poco pues, por las tradiciones y por la religión, pero bueno, creo que el día a día estamos contentos, se vive bien, se vive de todo, no es tan diferente como nos podíamos imaginar. Lógicamente echas mucho de menos muchas cosas, pero bien. Ya para ir terminando, nada, dos preguntas. Una, ¿gustaría tener unos años jugar en el Marino?
Pues lo hablaba el otro día con mis amigos, estoy jugando aquí una pachanga de fútbol 7 con ellos joder, no lo sé, nunca lo pensamos, pero si sigue Luis además al frente que es un fenómeno del club, pues por supuesto, ya te digo, yo encantado de volver a casa, de disfrutar de todo esto, del pueblo, de mis amigos y de estar aquí de vuelta. Y no lo sé, sí, no lo sé cuándo volveré, no sé de qué manera, no sé. Oye, pues físicamente me encuentro muy bien, espero poder seguir compitiendo muchos años más bueno, pues a ver también en esos momentos en qué punto nos encontramos y si nos encontramos en un punto en el que a los dos, tanto al Marino como a cualquier otro nos encontremos y los dos queramos, pues seguro que puede ser. Muchas gracias Nada, hombre. por darnos la entrevista. Y ya la última pregunta que hacemos a todos los invitados. ¿Cuál es la tu palabra favorita del asturiano? Pues, pues es buena, pero me cuesta a mí, ¿eh? No hablo menos de lo que me gustaría, no lo estudié además en el cole nunca. Eh, no lo sé, alguna de las que vamos ahí luego y luego no me entienden, ¿no? Si yo digo, cuando digo que me presta mucho estar aquí o me presta mucho todo el tiempo que disfruto aquí en casa, luego si se lo digo a Kecha ahora viajando no me va a entender, no va a saber lo que es, o sea que nada, nos quedamos con eso también por el significado y por lo que disfrutamos también aquí. Colprestor, pues muchas gracias, lo dicho. Igual, a ti por ello y a seguir con esto que es una cosa muy guay, que seguro además te sirve para clase y para ir creciendo. Y igual la próxima entrevista ya es no lo sé, ¿no te gustaría a ti estamos hablando solo de mis sueños, ¿cuál sería el tuyo cuando acaba la carrera de periodismo? Uf, yo si pudiera vivir de la radio, ¿Sí? vivía, sí, sí. Bueno, Así que vamos. pues ojalá ahí tienes también buena gente aquí en Sí, Asturias, o sea que seguro que habrá oportunidades. sí, sí. Pues muchas gracias. A ti.